El ensordecedor choque del acero contra el acero. Los gritos de hombres moribundos resuenan en los campos empapados de sangre. El estruendo de los caballos de guerra cargando entre filas de soldados aterrorizados. Si crees que podrías soportar una auténtica batalla medieval, piénsalo otra vez. Porque la brutal verdad es que estarías muerto en cuestión de segundos. Y hoy vamos a descubrir exactamente por qué. Podrías imaginarte a ti mismo como un guerrero heroico, espada en mano, abatiendo enemigos a diestro y siniestro. Pero esto es lo que realmente sucedería. El momento en que entraste a ese campo de batalla, agobiado por una armadura que nunca usaste, blandiendo armas con las que nunca has entrenado, rodeado de la violencia más horrible que la humanidad haya ideado jamás, tu cuerpo te traicionaría de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Las exigencias físicas por sí solas te destruirían incluso antes de ver combate. Estamos hablando de luchar cargando entre 60 y 70 libras de armadura metálica en condiciones que harían que un atleta moderno se desplomara por agotamiento. Los caballeros medievales eran entrenados desde niños para esto. Toda su existencia giraba en torno al desarrollo de la resistencia y la aguante muscular necesarias para blandir una espada de 6 libras repetidamente mientras estaban revestidos de acero. Te quedas sin aliento al subir 2 tramos de escaleras. Pero esto empeora. Mucho peor. Porque lo que te espera en ese campo de batalla no es un enfrentamiento organizado y disciplinado. Es un caos absoluto. Es una masa retorcida de hombres desesperados y aterrorizados que intentan matarse unos a otros con hachas, mazas y herramientas agrícolas. Es un barro hasta los tobillos mezclado con sangre, vómito y desechos humanos. Es el tipo de entorno que destrozaría tu mente antes de destruir tu cuerpo. Sabemos exactamente lo que les pasó a personas como usted que se encontraron en combate medieval. Tenemos sus huesos. Tenemos sus heridas. Tenemos relatos detallados de cómo murieron, gritando y solos, pisoteados por sus propios aliados o destrozados por enemigos que ni siquiera vieron venir. Entonces, comencemos con el problema más básico al que te enfrentarías. Tu cuerpo simplemente no está hecho para esto. Luchar con una armadura medieval no era como llevar un disfraz. Era como llevar a una persona pequeña en la espalda mientras se intentaba realizar la actividad físicamente más exigente que el ser humano haya realizado jamás. Cada movimiento requería una energía tremenda. Cada golpe de tu arma agotaría tu fuerza. El ensordecedor choque del acero contra el acero. Los gritos de hombres moribundos resuenan en los campos empapados de sangre. El estruendo de los caballos de guerra cargando entre filas de soldados aterrorizados. Si crees que podrías soportar una auténtica batalla medieval, piénsalo otra vez. Porque la brutal verdad es que estarías muerto en cuestión de segundos. Y hoy vamos a descubrir exactamente por qué. Podrías imaginarte a ti mismo como un guerrero heroico, espada en mano, abatiendo enemigos a diestro y siniestro. Pero esto es lo que realmente sucedería. El momento en que entraste a ese campo de batalla, agobiado por una armadura que nunca usaste, blandiendo armas con las que nunca has entrenado, rodeado de la violencia más horrible que la humanidad haya ideado jamás, tu cuerpo te traicionaría de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Las exigencias físicas por sí solas te destruirían incluso antes de ver combate. Estamos hablando de luchar cargando entre 60 y 70 libras de armadura metálica en condiciones que harían que un atleta moderno se desplomara por agotamiento. Los caballeros medievales eran entrenados desde niños para esto. Toda su existencia giraba en torno al desarrollo de la resistencia y la aguante muscular necesarias para blandir una espada de 6 libras repetidamente mientras estaban revestidos de acero. Te quedas sin aliento al subir 2 tramos de escaleras. Pero esto empeora. Mucho peor. Porque lo que te espera en ese campo de batalla no es un enfrentamiento organizado y disciplinado. Es un caos absoluto. Es una masa retorcida de hombres desesperados y aterrorizados que intentan matarse unos a otros con hachas, mazas y herramientas agrícolas. Es un barro hasta los tobillos mezclado con sangre, vómito y desechos humanos. Es el tipo de entorno que destrozaría tu mente antes de destruir tu cuerpo. Sabemos exactamente lo que les pasó a personas como usted que se encontraron en combate medieval. Tenemos sus huesos. Tenemos sus heridas.
Tenemos relatos detallados de cómo murieron, gritando y solos, pisoteados por sus propios aliados o destrozados por enemigos que ni siquiera vieron venir. Entonces, comencemos con el problema más básico al que te enfrentarías. Tu cuerpo simplemente no está hecho para esto. Luchar con una armadura medieval no era como llevar un disfraz. Era como llevar a una persona pequeña en la espalda mientras se intentaba realizar la actividad físicamente más exigente que el ser humano haya realizado jamás. Cada movimiento requería una energía tremenda. Cada golpe de tu arma agotaría tu fuerza. En cuestión de minutos, tus músculos arderían. Tus pulmones estarían gritando por aire. Tu corazón latiría tan fuerte que pensarías que va a estallar. Los luchadores profesionales de hoy, atletas que dedican su vida al acondicionamiento físico, quedan exhaustos después de 10 minutos de intenso entrenamiento de combate. Ahora, imagina hacer eso mientras cargas más peso del que la mayoría de la gente puede levantar en medio de una multitud gritando que intenta matarte. Las crónicas medievales describen a soldados luchando con pura adrenalina cuando sus cuerpos ya habían cedido y sus movimientos se volvían torpes y desesperados a medida que el agotamiento se apoderaba de ellos. Pero esto es lo que lo hace aún más aterrador. No estarías luchando junto a soldados entrenados. La gran mayoría de los ejércitos medievales estaban formados por campesinos como tú. Campesinos, obreros, artesanos que fueron arrancados de sus campos y tiendas y les entregaron armas que apenas sabían cómo sostener. Estos no eran ejércitos profesionales. Eran grupos desesperados de hombres sin entrenamiento. Muchos de ellos armados con nada más que herramientas agrícolas afiladas. La disparidad en la formación era enorme. Mientras tú y los demás campesinos forcejeaban con armas desconocidas, te enfrentarías a caballeros que se habían estado preparando para este momento desde que podían caminar. Su entrenamiento implicaba horas de práctica diaria con todas las armas imaginables. Tenían experiencia. Tenían memoria muscular. Tenían el tipo de condicionamiento que proviene de una vida dedicada al arte de matar. Estos soldados profesionales atravesarían filas de campesinos como si estuvieran hechos de papel. Y el impacto psicológico de ver morir a tus compañeros a tu alrededor sería devastador. El miedo te paralizaría. El ruido te desorientaría. El olor a sangre y muerte te enfermaría. Muchos soldados en las batallas medievales simplemente se quedaban congelados, incapaces de moverse o luchar. Blancos fáciles para cualquiera con la habilidad de aprovecharlos. Ahora, hablemos del entorno en el que lucharías. Los campos de batalla medievales no eran espacios limpios y organizados. Eran paisajes infernales que horrorizarían a la gente moderna. El suelo bajo tus pies sería una mezcla pútrida de barro, sangre, desechos humanos y carne podrida. Los soldados hacían sus necesidades donde estaban, demasiado aterrorizados o exhaustos como para preocuparse por la dignidad. Los muertos y moribundos serían pisoteados, sus cuerpos creando una superficie traicionera que podría hacerte caer al suelo en el peor momento posible. La enfermedad estaba muy extendida. Las condiciones del campamento eran tan sucias que a menudo morían más soldados por enfermedades que por combate real. El tifus, la viruela, la disensión y la peste arrasaron los ejércitos con efectos devastadores. Cuando las batallas realmente comenzaron, muchos soldados ya estaban debilitados por la enfermedad. Los relatos históricos describen a arqueros ingleses en batallas famosas, cortándose la ropa sucia porque la disidencia había hecho imposible el movimiento normal. La guerra psicológica por sí sola rompería la mayoría de las mentes modernas. Los caballeros no solo confiaban en sus habilidades de lucha. Cultivaron una reputación de crueldad que los precedió en el campo de batalla. Atacaban con gritos de guerra espeluznantes diseñados para infundir terror. La visión de guerreros con armadura corriendo hacia ti a caballo, con las lanzas apuntando a tu pecho, creaba un espectáculo visual que podía hacer que formaciones enteras se rompieran y huyeran antes siquiera de que se produjera contacto. Los ejércitos medievales entendieron que el miedo era un arma tan poderosa como cualquier espada o lanza. Difundían rumores de su brutalidad, dejaban rastros de devastación tras de sí y utilizaban todos los trucos psicológicos que podían idear para desmoralizar a sus enemigos. A menudo,
La mera reputación de un ejército que se acercaba hacía que las ciudades se rindieran sin luchar. El terror fue así de efectivo. Pero digamos que de alguna manera sobreviviste al shock inicial. Digamos que usted no huyó presa del pánico ni se desplomó por agotamiento. Todavía tendrías que enfrentarte a la realidad del combate medieval. Esta no era la lucha con espadas coreografiada que se ve en las películas. Fue una violencia brutal y desesperada en la que los hombres se mataban entre sí con cualquier arma que pudieran encontrar. Las hachas partían cráneos, las mazas aplastaban huesos, las lanzas perforaban armaduras y carne. Los soldados usaban palas afiladas, herramientas agrícolas e incluso sus propias manos cuando las armas se rompían o se perdían. Las heridas eran horribles. Tenemos evidencia arqueológica de campos de batalla como Towotton que muestran exactamente lo que les sucedió a los soldados atrapados en el combate medieval. Cráneos partidos por repetidos golpes, huesos destrozados por mazas y martillos, cuerpos atravesados por flechas y lanzas. La violencia fue tan intensa que muchos soldados sufrieron múltiples heridas fatales, lo que sugiere que continuaron luchando incluso después de recibir heridas que deberían haberlos matado. La atención médica era prácticamente inexistente. Si estabas herido, estabas solo. No había médicos en el campo de batalla, ni hospitales, ni antibióticos ni analgésicos. Un simple corte podría infectarse y matarte días después. Es posible que un hueso roto nunca sane adecuadamente y te deje inválido de por vida. Muchos soldados que sobrevivieron a las batallas murieron lenta y dolorosamente a causa de sus heridas en los días y semanas siguientes. Las condiciones de hacinamiento significaban que incluso heridas menores podían ser fatales. Aglomerados en formaciones compactas, los soldados no podían defenderse adecuadamente. No pudieron maniobrar. No pudieron retirarse. Una vez que entrabas al combate, quedabas atrapado en una masa retorcida de cuerpos, incapaz de ver las amenazas que venían de cualquier dirección. La evidencia arqueológica muestra que casi el 40% de los soldados en posiciones de primera línea no murieron por heridas de arma. Fueron pisoteados hasta la muerte por sus propios compañeros en el pánico y el caos de la batalla. Piénsalo por un momento. Ni siquiera necesitarías que un enemigo te matara. Tus propios aliados, desesperados y aterrorizados, te aplastarían bajo tus pies mientras intentan avanzar o retirarse. Caerías en el barro y la suciedad, y los hombres detrás de ti pisotearían tu espalda, tu cabeza, tus brazos, moliéndote contra la inmundicia mientras avanzaban. Incapaz de respirar, incapaz de moverse, te asfixiarías en centímetros de barro sangriento mientras la batalla se desarrollaba sobre ti. Esta era la realidad de la guerra medieval. Ni honor, ni gloria, solo muerte en sus formas más brutales y sin sentido. Y si de alguna manera lograbas sobrevivir al caos inicial, si no eras pisoteado por tu propio bando o te desplomabas por agotamiento, aún te enfrentabas al aspecto más aterrador del combate medieval, la matanza en sí. Olvídate de todo lo que crees saber sobre la lucha con espadas. En el fragor de la batalla, no había lugar para la técnica elegante ni para las joyas heroicas. Estarías tan apretado contra otros soldados que apenas podrías levantar los brazos. Las armas más efectivas no eran espadas en absoluto. Eran hachas, mazas y martillos de guerra diseñados para aplastar cráneos y destrozar huesos a través de las armaduras. Una guadaña oxidada o una herramienta agrícola afilada podrían matarte tan gravemente como la mejor cuchilla. El ataque fue metódico y brutal. Los soldados profesionales sabían exactamente dónde atacar. La cabeza era el objetivo principal porque incluso un golpe superficial podía desorientarte o matarte. La evidencia arqueológica de la batalla de Tatton muestra que 27 de los 28 cráneos recuperados tenían heridas fatales en la cabeza. Estas tampoco fueron muertes limpias. Múltiples ataques en la misma zona, lo que sugiere que los soldados continuaron atacando incluso después de que sus oponentes hubieran caído. Tu casco, si tuvieras uno, se convertiría en una trampa mortal. Las investigaciones muestran que las temperaturas dentro de los cascos medievales podían alcanzar más de 110 grados Fahrenheit en 20 minutos de combate. Estarías cocinándote dentro de tu propia armadura mientras intentas luchar por tu vida.
Muchos soldados se quitaron los cascos en medio de la batalla solo para respirar, convirtiéndose en blancos perfectos para las armas enemigas. Las heridas que recibirías serían diferentes a cualquier otra en la experiencia moderna. Las espadas cortaban músculos y huesos. Las mazas te hundirían el pecho. Las flechas atravesarían cualquier armadura que llevaras y se alojarían profundamente en tus órganos. Pero esto es lo que lo hace aún peor. Probablemente no morirías rápidamente. Las armas medievales fueron diseñadas para incapacitar, no para matar limpiamente. Yacerías en el campo de batalla, consciente y alerta, mientras tu vida se agotaba lentamente. Y luego está lo que pasó después de que cesaron los combates. Si tu equipo perdía, comenzaría la verdadera pesadilla. Los ejércitos medievales no mostraban piedad ante los enemigos derrotados. Los soldados que huían fueron perseguidos y masacrados. Muchos se ahogaron intentando escapar a través de los ríos. Otros fueron pisoteados por sus propias fuerzas en retirada. Los cronistas nos cuentan que después de algunas batallas, las aguas corrieron rojas de sangre durante días. Incluso si sobrevivieras, te enfrentarías a los carroñeros. Los ejércitos victoriosos regresarían para despojar a los muertos y heridos de todo lo valioso. Te quitarían tu armadura, tus armas, incluso tu ropa. Fuentes medievales describen que los soldados se quedaron sin nada más que lo que la naturaleza les había dado cuando vieron por primera vez la luz del día. Si te herían y no podías defenderte, te robaban